Al iniciar el control central, este avance de peón inmediatamente reclama un reclamo, influyendo en casillas clave y preparándose para el desarrollo de piezas. Desarrollar este caballo prepara para avances rápidos de peones y ofrece control central, un comienzo realmente flexible. Desafiando inmediatamente la ubicación del caballo negro, esta salida del alfil busca debilidades tempranas y se prepara para empujar el peón central. Desafiando instantáneamente el centro, D5 inmediatamente disputa el peón blanco y abre diagonales para las piezas del flanco de dama negras, insinuando un rápido desarrollo. Al solidificar el centro y preparar el desarrollo, este movimiento refuerza elegantemente la estructura de peones sin sacrificar la actividad inmediata de las piezas. Al desafiar la estructura central de peones de las blancas, este avance de peones obliga inmediatamente a una reevaluación de la colocación de las piezas y potencialmente abre líneas para un contrajuego agresivo. Liberar el peón de dama y potencialmente simplificarlo es el objetivo inmediato, aunque permite a las negras recuperarlo con una estructura mejorada. La estructura de peones de las negras está ahora bastante comprometida, abriendo diagonales para las piezas blancas y debilitando considerablemente las defensas del flanco de rey. Al tomar ahora la columna abierta, las blancas abren líneas, pero a costa de la estructura de peones y del potencial juego de piezas. Abrir esa fila electrónica para tu rey presenta un dolor de cabeza táctico que te obliga a priorizar la estructura de peones sobre el desarrollo de piezas. Capturar el peón en C5 inyecta dinamismo inmediato, con el objetivo de abrir líneas y explotar la estructura de peones del flanco de rey potencialmente debilitada de las negras. Abandonar la estructura de peones capturando el peón en C4 crea inmediatamente una seria isla de peones para las negras en el flanco de dama, que se convertirá en una debilidad a largo plazo que explotar. Reclamando influencia central, este caballo maniobra hacia un puesto de avanzada crucial, observando al potencialmente vulnerable rey negro y preparándose para apoyar un avance de peón mientras simultáneamente contempla la expansión del flanco de dama. Las negras empujan con fuerza un peón pasado, pero a un costo, creando una debilidad estructural en el flanco de rey al tiempo que abren líneas para los caballos blancos hacia el centro. Este avance de peón resuelve inmediatamente la tensión central, pero a costa de debilitar gravemente la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y abrir un camino claro para las piezas negras hacia el rey ahora expuesto. Los peones C doblados se convierten en un lastre estructural a largo plazo, un objetivo potencial para las torres y los alfiles negros a medida que avanza la partida. Desarrollar el caballo en D7 solidifica la mayoría del peón central al ofrecer apoyo a la casilla de 5, al mismo tiempo que se prepara para desafiar el peón dominante de las blancas en C4. Un intento audaz de abrir el flanco de rey de las negras amenazando con un rápido jaque mate, aunque puede extender demasiado la dama de las blancas y crear debilidades posicionales si las negras defienden con precisión. La reina galopa hacia el flanco, observando el peón expuesto del flanco de dama y potencialmente preparando un peligroso ataque descubierto en caso de que el caballo blanco se mueva. Esta audaz maniobra desafía inmediatamente el control central de las blancas, obligando a considerar cuidadosamente las estructuras defensivas y la seguridad de las casillas claras. Al fortalecer el centro y prepararse para ejercer presión a lo largo de la columna C, este movimiento anticipa la posible expansión del flanco de dama de las negras y apunta a coordinar piezas para un ataque sostenido. Asegurar el peón central es la prioridad inmediata, pero esta captura deja a la dama en una posición bastante expuesta a lo largo de la diagonal a 5D8, convirtiéndose potencialmente en un objetivo para un mayor acoso. El regreso de la dama a la cuarta fila pretende crear amenazas inmediatas, pero puede ser un poco prematuro. En lugar de perseguir ataques inmediatos, considere cómo este reposicionamiento impacta el control central y el desarrollo de otras piezas. Existe una plaza más segura que preserve las opciones y al mismo tiempo permita una construcción más coordinada. El rey negro parece sorprendentemente seguro por ahora, y centrarse en abrir líneas para las torres podría resultar más impactante más adelante. Apuntar a esa dama avanzada con la batería de caballo y alfil tiene como objetivo alterar la estructura central de peones de las negras y ganar iniciativa. El reposicionamiento de la dama A4 desafía inmediatamente la estructura de peones en el flanco de dama y se prepara para explotar la columna abierta que surgirá si las negras continúan avanzando esos peones,
al mismo tiempo que crean una batería potencial con la torre en C1. Desatar la tormenta de peones en el flanco de rey puede crear energía de ataque inmediata, pero también expone las debilidades. Al asegurar la influencia central del caballo, esta maniobra prepara para un posible asalto en el flanco de rey al traer otra pieza a la refriega, al tiempo que ofrece cierta defensa contra la presión del flanco de dama de las negras. Al trasladar la dama del flanco del rey a un puesto defensivo más central, esta maniobra tiene como objetivo solidificar la estructura de peones de las negras y prepararla para un posible contrajuego, al mismo tiempo que libera al alfil para desarrollarse y unirse al juego, creando una configuración más armoniosa. Mover la dama al centro tiene como objetivo presionar el peón de D5 y potencialmente lanzar un asalto en el flanco de rey, pero deja a la dama algo expuesta a los contraataques del caballo de D7. Mover la dama a F6 ahora crea una tensión interesante, preparando potencialmente un contraataque a lo largo de la columna F recién abierta y al mismo tiempo defendiendo el peón D6 de la persistente presión blanca en el flanco de dama. Esta maniobra inyecta un elemento dinámico, obligando a las blancas a considerar la seguridad de su propio rey y el potencial de un avance en el centro. Es un riesgo calculado cambiar algo de movilidad en el flanco de dama por una postura ofensiva, apuntando a la debilitada estructura de peones y explotando la incómoda ubicación de la dama negra. Este despliegue de alfil presiona sutilmente el flanco de dama, preparándose para deshacer la ya precaria posición de las negras. Liberar a la dama de la presión del caballo de dama y del peligroso avance de la dama blanca simplifica la posición de las negras y hace la transición hacia un medio juego más manejable, incluso si entrega la pareja de alfiles por una estructura de peones ligeramente fragmentada en el flanco de dama. La seguridad del rey es ahora la principal preocupación para las negras, ya que las damas han sido intercambiadas y con este empujón de peón emerge un camino potencialmente abierto hacia el monarca. Recuperar ese peón parece tentador, pero 16 a 6 abre un camino para que el alfil blanco se convierta en una verdadera molestia en B5 y potencialmente ataque las casillas alrededor de su rey. Es una concesión de espacio que podría permitir a las blancas construir una cómoda presencia central y controlar la columna de abierta, lo que podría generar presión posicional en el futuro. Liberar el potencial del alfil en la diagonal larga es el objetivo inmediato, pero el posterior reposicionamiento en la casilla más pasiva, E2 prepara sutilmente para un potencial avance de peón en el flanco de rey o una estructura de peón central más robusta más adelante. Al abrazar la expansión del flanco de dama, las negras desafían inmediatamente el control central de las blancas y se preparan para activar las piezas del flanco de dama, particularmente la torre en A8 y el alfil en C8, con el objetivo de generar contrajuego donde las blancas son actualmente más débiles. Consolidar la seguridad del rey mediante el enroque aborda la necesidad inmediata de protección cuando se abre el centro, al mismo tiempo que se prepara para poner la torre en juego activamente. Desarrollar el alfil en B7 tiene como objetivo apoyar el peón en B5 y potencialmente preparar para futuras rupturas de peones como B4, aumentando la presencia central de las negras. Esta maniobra también presiona indirectamente al peón C de las blancas, aunque actualmente está protegido, e insinúa un papel más activo para el alfil en la diagonal larga. Empujar el caballo a G5 crea una presión inmediata en la casilla F7, un objetivo clásico en muchas aperturas, y simultáneamente apunta al peón de H7 si las negras no tienen cuidado con la seguridad del rey. Esta agresiva centralización del caballo tiene como objetivo explotar cualquier debilidad persistente en torno al rey negro tras los intercambios previos y los ajustes de la estructura de peones. Las blancas buscan desequilibrar la posición y potencialmente obligar a las negras a hacer concesiones defensivas. Abrazando las casillas oscuras, el alfil negro ahora mira la larga diagonal, buscando participar activamente en la lucha en el flanco de dama y potencialmente desafiar la estructura avanzada de peones de las blancas después de un cambio anticipado. De repente, la torre carga hacia adelante, con el objetivo de perturbar las piezas en desarrollo de las negras y ganar un punto de apoyo en la séptima fila, un puesto avanzado de ataque clásico que puede presionar fácilmente al rey más adelante. El alfil de las negras, ahora arraigado en D5, ejerce presión sobre la diagonal de la dama y se prepara para disputar la columna C abierta en caso de que surja, un sutil agarre territorial destinado a neutralizar la movilidad de las piezas de las blancas.
De repente, la iniciativa cambia dramáticamente cuando el caballo se infiltra en el flanco de dama, con el objetivo de desmantelar la estructura de peones de las negras y apuntar al asediado rey. Esta penetración audaz obliga a realizar ajustes defensivos inmediatos, creando potencialmente debilidades que las blancas pueden explotar. El rey negro se encuentra ahora expuesto a una peligrosa diagonal, consecuencia de aceptar el material y abrir líneas. De repente, la torre encuentra su camino hacia la séptima fila, afirmando su dominio sobre una horizontal crucial y amenazando al caballo inmovilizado en D7. Esta agresiva incursión tiene como objetivo perturbar la incipiente coordinación de las negras y explotar la persistente exposición del rey. Los peones centrales ya no son una defensa cohesiva. Al devolver la torre a la refriega, las negras buscan desafiar el control de las blancas sobre la columna D y proteger al vulnerable rey de futuras incursiones, apuntando a una defensa más activa a pesar del déficit material. Al apoderarse de la columna abierta, la torre se convierte ahora en una potente herramienta ofensiva, que desafía directamente la seguridad del rey negro y detecta las debilidades en torno a la séptima fila, lo que obliga a una confrontación decisiva en el centro. Al recuperar el cambio sacrificado, las negras ahora simplifican hacia un final de torre potencialmente favorable, con el objetivo de activar el rey y aprovechar la torre centralizada. Desbloquear las columnas centrales con el reposicionamiento del alfil es crucial ahora, con el objetivo de explotar las debilidades persistentes en torno al rey no enrocado de las negras y el peón ligeramente expuesto en el flanco de dama. La torre de las negras ocupa ahora la columna central abierta, apoderándose de una arteria crucial para un posible contrajuego y amenazando con infiltrarse en las defensas del flanco de dama de las blancas. Abrazando la columna abierta, las blancas sacrifican una pieza para desmantelar la estructura de peones de las negras y tomar el control de diagonales cruciales, prometiendo un final difícil para el oponente. Recuperar el peón solidifica la presencia central de las negras, creando una estructura de peones más resistente y abriendo vías para la actividad de las piezas. Empujar la torre hasta el borde del tablero tiene como objetivo reclamar la columna abierta, un objetivo estratégico crítico en este final, que potencialmente crea presión en el flanco y restringe los avances de los peones negros. Afirmando el dominio en la columna C, esta oleada de torres interrumpe inmediatamente la coordinación de las blancas y obliga a una reevaluación del posicionamiento de sus piezas menores. Un reposicionamiento calculado para garantizar la seguridad del flanco de rey y preparar un posible levantamiento de torre, con el objetivo de explotar la columna D abierta y amenazar la estructura aislada de peones que han acumulado las negras. Esta maniobra tiene como objetivo disputar la columna C abierta y presionar la torre avanzada de las blancas, un punto focal crítico para los próximos intercambios. Se abre una secuencia forzada decisiva, cuyo objetivo es explotar al expuesto monarca negro y romper su perímetro defensivo. El rey negro, ahora expuesto en E6, se convierte en el punto central de la danza táctica en curso, que exige una vigilancia constante y un reposicionamiento cuidadoso para evitar convertirse en un objetivo para las piezas restantes de las blancas. Esta maniobra, que recupera la influencia central y consolida las piezas, tiene como objetivo interrumpir los recientes avances de peones de las negras y crear una estructura defensiva más sólida. Al redesplegar el caballo en una casilla más activa, las blancas se preparan para disputar las columnas abiertas y potencialmente lanzar un ataque coordinado contra el rey algo expuesto de las negras. Obsérvese cómo este reposicionamiento también abre la posibilidad de futuras rupturas de peones para las blancas, buscando ganar espacio e iniciativa. Afirmar la presencia del alfil en una casilla crucial abre posibilidades intrigantes para controlar la ahora centralizada torre blanca y potencialmente alterar la estructura de peones de las blancas, incluso si eso significa una rendición temporal de la pareja de alfiles. Desafiar al alfil invasor con la contrapresión de la torre tiene como objetivo alterar el recién establecido muro defensivo de las negras, forzando potencialmente concesiones o abriendo nuevas vías de ataque en el flanco de dama. El intercambio en la columna C es inevitable y recuperarse con la torre es la opción obvia, limpiando las columnas centrales y apuntando a la simplificación en lo que se perfila como un final complicado. Unificar el caballo en la columna C abierta fortalece inmediatamente la ventaja estructural de las blancas. Empujar el peón a A5 ahora apunta a liberar el alfil de la dama y potencialmente expandir el flanco de dama,
pero descuida la amenaza inmediata del reagrupamiento del caballo blanco, que podría encontrar mejores casillas. La reubicación del monarca en F1, aunque aparentemente pasiva, asegura una ruta de escape vital, preparándose para los inevitables avances de peones que pronto definirán el carácter del final. Un intento audaz de anexar territorio en el flanco de dama, con el objetivo de flanquear la torre blanca y potencialmente conseguir un puesto avanzado para el caballo si logra encontrar un puerto seguro. El viaje del monarca hacia el flanco de dama inicia un reposicionamiento estratégico, con el objetivo de reforzar la cadena de peones y potencialmente aprovechar la columna semiabierta en la columna para futuros avances de peones. Este cuidadoso cambio de reyes da prioridad a solidificar la estructura y preparar una transición hacia un final en el que la actividad del rey se vuelve primordial, al mismo tiempo que se defiende contra cualquier posible infiltración en el flanco de dama. El avance del peón hace avanzar la mayoría en el flanco de dama, con el objetivo de crear un peón pasado y desbaratar las piezas blancas. El rey blanco se aventura valientemente hacia adelante, con el objetivo de apoyar a sus peones y establecer una presencia más activa en esta inusual estructura de peones. Al pisar la diagonal abierta, el alfil apunta inmediatamente a la vulnerable casilla de escape del rey, con el objetivo de perturbar la coordinación de las blancas y potencialmente crear oportunidades tácticas en la columna A. Reactivar al monarca en su casilla inicial presenta ahora una oportunidad inusual para reagruparse y potencialmente redesplegar al rey hacia un papel más activo en la estructura de peones en desarrollo, buscando un refugio más seguro o una postura más agresiva dada la naturaleza estática de los peones del flanco de dama. El alfil de las negras se reposiciona en una casilla más activa, con el objetivo de alterar potencialmente la estructura de peones de las blancas en el flanco de dama o prepararse para futuros avances. Consolidar la posición del monarca es primordial. Reubicar al rey en una casilla más segura, lejos de las inmediaciones de la cadena de peones enemiga, prepara para posibles maniobras finales. Ahora comienza a desatar la tormenta de peones, con el objetivo de perturbar la ordenada estructura de peones de las blancas y crear perspectivas de ataque inmediatas. Liberar el caballo a D3 recupera influencia central y se prepara para disputar la casilla clave B4, con el objetivo de sofocar el avance de la cadena de peones de las negras y negarles más espacio en el flanco de dama. Liberar el peón en asterisco asterisco, E3 asterisco asterisco, inicia una fascinante batalla por el espacio central y la integridad de la estructura de peones. Observe cómo el avance del peón obliga al caballo blanco a reevaluar su postura defensiva y potencialmente abre una diagonal para las piezas menores restantes de las negras, creando posibilidades dinámicas que no estaban presentes momentos antes. Esta acción altera fundamentalmente las interacciones de las piezas en todos los ámbitos, exigiendo atención inmediata de las blancas para evitar mayores ganancias posicionales. Liberar el potencial del peón, pasado despejando el camino para su avance, es la prioridad inmediata después de abrir la columna F, creando potencialmente una amenaza peligrosa para el rey enemigo. El rey negro, repentinamente envalentonado, se aventura a salir de su refugio, una táctica arriesgada para activar al monarca en este campo de batalla cada vez más abierto. El salto del caballo a C5 apunta inmediatamente al peón débil en B4, amenazando con una bifurcación e interrumpiendo la cadena de peones recientemente establecida por las negras, mientras simultáneamente se prepara para recuperar el puesto avanzado en D3 si las negras logran defender el avance de B4. Un intento de avance que apunta a liberar el peón B, creando potencialmente amenazas pasadas imparables y forzando a las piezas blancas a adoptar posturas defensivas. Abrir la columna A inmediatamente para la torre ofrece una oportunidad de crear actividad y potencialmente explotar la estructura de peones, aunque también presenta al rey negro más vías de ataque. Presionar el peón a un 3 tiene como objetivo solidificar el avance del flanco de dama, creando potencialmente un peón pasado y al mismo tiempo obligando al caballo blanco a una casilla más pasiva si decide defender. Iniciar un avance de peón en el flanco de dama tiene como objetivo alterar la formación consolidada de las negras y potencialmente crear un peón pasado, al mismo tiempo que desafía al alfil negro avanzado. Liberando el peón para cuadrar A, este movimiento tiene como objetivo evitar al caballo y crear un peón pasado imparable, forzando la respuesta de las blancas a defenderse contra una promoción inminente.
Reposicionar el caballo en esta casilla presenta una doble amenaza: apoyar el avance del peón y prepararse para disputar el control de las cruciales columnas centrales. Las negras recuperan el alfil, un movimiento necesario para recuperar la igualdad material, pero hacerlo en el flanco de dama deja a su rey expuesto al avance del peón blanco después de su promoción. Liberar al rey parece una apuesta, intentar escapar del bloqueo reposicionándose para un posible apoyo a la promoción de peones, aunque el monarca expuesto podría convertirse en un objetivo si las piezas negras se coordinan eficazmente. Liberar el potencial del rey permite una formación ofensiva dinámica, con el objetivo de explotar las líneas abiertas que han surgido. Al instigar una persecución crítica por el peón, el rey se aventura hacia adelante para solidificar su presencia en la carrera de peones que se desarrolla. El rey, abandonando su rincón protegido, se aventura en el corazón del campo de batalla, buscando alterar la estructura de peones de las blancas. Asegurar el avance del peón pasado con la presencia del monarca, una decisión crucial para cristalizar la ventaja material y ejercer presión inmediata sobre la seguridad del rey negro. El rey negro, habiéndose aventurado lejos de su escudo protector de peones, ahora se encuentra en el corazón de una peligrosa escaramuza final, necesitando asegurarse un respiro vital en medio de los peones y caballos blancos que se avecinan. Los peones que ahora asaltan el flanco de dama se enfrentan a un caballo que se reposiciona para impedir su avance y reforzar las defensas del rey. El rey negro, tras haberse aventurado audazmente más allá de los peones blancos, se encuentra ahora en una posición precaria, un objetivo dentro del fuego cruzado de las piezas blancas. Mover el caballo a D3 es un reposicionamiento sutil pero crucial, cuyo objetivo es controlar la casilla vital B4 y prepararse para posibles ataques de peón o simplemente reforzar la estructura del flanco de rey contra el alfil activo de las negras. Reposicionar el alfil en D6 es una reagrupación flexible, cuyo objetivo es disputar las casillas claras y potencialmente respaldar un avance de peón una vez que los caballos estén más despejados. El objetivo inmediato es asegurar los peones del flanco de rey y prepararse para activarlo más arriba en el tablero. El rey, ahora expuesto, comienza su viaje hacia el flanco de dama, un intento desesperado de conectar con el peón pasado y crear una nueva vanguardia atacante. Al obtener un puesto de avanzada crítico para el caballo en B3, esta maniobra tiene como objetivo restringir la mayoría de peones negros en el flanco de dama y prepararse para un posible avance en el flanco de rey. El rey negro, tras haber salido de su caparazón, ahora sondea con valentía las defensas blancas, buscando cualquier vulnerabilidad persistente que pueda explotar. Infundiendo miedo en la mayoría de peones centrales de las negras, el caballo redirige a C1, observando un posible puesto avanzado en D3 y preparándose para disputar la columna A, insinuando un redespliegue sutil para una futura supresión de tormentas de peones o incluso un ataque sorpresa en el flanco de rey. El rey entra audazmente en la refriega, en una audaz carrera más allá del muro de peones para apoderarse de un puesto avanzado crucial en el flanco de dama. El caballo se reposiciona, con el objetivo de disputar el peón pasado y apuntalar la defensa de la sexta fila. El rey, habiendo escapado de sus aposentos reales, ahora participa activamente en la refriega, una táctica atrevida para alterar la consolidada estructura de peones de las blancas. Desplazar el caballo a C3 tiene como objetivo reforzar la estructura central de peones y prepararse para posibles ataques de peones en el flanco de dama, evitando una mayor infiltración del rey y las piezas negras. Se trata de un esfuerzo valiente por inyectar algo de vida en una posición bastante pasiva, intentando despertar los peones durmientes del flanco de rey y crear un poco de espacio para respirar, pero podría ser demasiado tarde para realmente molestar al caballo bien colocado. Se ejecuta una bifurcación precisa del rey y el peón, con el objetivo de interrumpir la cadena de peones de las negras y potencialmente abrir líneas hacia el monarca enemigo. El viaje del peón hacia la promoción, una historia de perseverancia, ahora enfrenta un cruce crítico mientras intenta evadir la implacable persecución del caballo. Aprovechando el control de la columna, las blancas buscan explotar al expuesto rey negro transfiriendo el caballo a una casilla más agresiva. La implacable marcha hacia adelante del peón presenta ahora un desafío importante, cuyo objetivo es asegurar una ventaja decisiva en el flanco de dama, creando un peón pasado imparable, obligando a las blancas a adoptar una postura defensiva precaria.
Al percibir una oportunidad, las blancas redirigen su caballo a una casilla desde la cual pueden defender el peón y potencialmente presionar el debilitado flanco de rey de las negras. El alfil negro se reubica, abandonando las casillas centrales y preparándose para defender el peón D y ayudar al peón en H4. Abrir el peón D aleja la protección del alfil, creando una vía peligrosa para la fuga del rey negro. El viaje de ese peón hacia la casilla de ascenso es una marcha imparable, cuyo objetivo es crear una ventaja decisiva abriendo nuevas vías de ataque y obligando a las piezas blancas a adoptar una postura defensiva. Al desencadenar la ofensiva final del peón contra una posición de rey comprometida, este avance pretende destrozar la estructura defensiva restante de las negras. El alfil se retira a D8, un reposicionamiento necesario para defenderse del inminente avance del peón en el flanco de rey, con el objetivo de interrumpir el ataque coordinado de las blancas y evitar que la estructura central colapse aún más. Al iniciar una maniobra de flanqueo en el flanco de rey, este caballo gira hacia un puesto avanzado más agresivo, amenazando con perturbar la estructura defensiva de peones de las negras y potencialmente crear nuevas vías de ataque contra el monarca expuesto. La marcha del peón hacia la casilla de promoción se intensifica, amenazando con abrumar al caballo blanco y crear una amenaza de pase imparable. Reposicionar el caballo en esta casilla abre una fascinante lucha final, donde la estructura de peones se vuelve primordial. Observe cómo las blancas intentan aprovechar la columna B abierta contra los peones potencialmente aislados del flanco de rey de las negras. La reubicación del alfil en F6 parece ser un intento desesperado de apuntalar la cadena de peones y potencialmente crear un bloqueo defensivo, pero deja al peón H completamente desprotegido y ofrece poco contrajuego contra el avance del rey y la torre de las blancas.